Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, bueno, la tarde de hoy. Estamos dándole un momento más a que ingresen todos los asistentes que se han inscrito en este webinar. Pero bueno, mientras les damos un chance a todos ellos, voy a comentarles un poco acerca de Wincom Technologies. Hoy, afortunadamente, tenemos una gran asistencia y, por supuesto, hay muchas empresas que podrían ser nuevos con nosotros, clientes potenciales para Wincom. Entonces, pues, le voy a robar un poco de espacio a nuestros amigos de Redline antes de que ellos inicien y les voy a contar un poco acerca de Wincom. Mi nombre es Santiago Bravo, yo estoy encargado de la zona andina a nivel de ventas. Estoy basado en la oficina de Bogotá. Y pues como les decía, voy a comentarles un poco acerca de nosotros. Wincom Technologies es un distribuidor de soluciones inalámbricas a nivel mundial, principalmente en Estados Unidos, que es donde ha venido trabajando desde hace más de 23 años, ha estado en el mercado. La presencia de la empresa es global, más de 9 regiones, más de 8.000 clientes en todo el planeta. Y pues lo que nos interesa a nosotros en este momento o nuestro mercado de Latinoamérica, lo atendemos desde nuestra oficina de Miami. Ahí es nuestra oficina principal y bodega, por supuesto. Y pues también, como les comentaba, tenemos una oficina y una bodega aquí en Bogotá, Colombia. Compartirles inicialmente que pues estamos muy alegres de firmar este nuevo contrato global con Redline. Esto fortalece mucho más la presencia de nosotros en toda la región. Y pues por supuesto, con este tema que vamos a presentar hoy, es una nueva opción que abre muchas puertas, sobre todo con todos estos proyectos de disminución de brecha digital que están apoyando tanto los gobiernos. Así que, bueno, consideramos muy importante esta alianza y pues esperamos compartirla con todos ustedes y que podamos crecer en conjunto. Eh, Antes, bueno, esto es un poco de contarles cuál es la propuesta de valor de Wincom aquí en la región. Básicamente está fundamentada en estos 4 puntos que ustedes ven en el slide. Uno de los más importantes es nuestro acompañamiento en todos estos temas de preventa en sus proyectos. Creo que este es el mayor diferenciador que tenemos como compañía y es precisamente darles ese acompañamiento durante entender cuáles son los requerimientos de sus proyectos o el de sus clientes y a partir de este entendimiento poder definir cuál es la mejor solución, tanto a nivel técnico como a nivel de precios, comercial, todo esto, y que se ajuste para que ustedes puedan sacar adelante los proyectos. Así que tenemos un equipo de ingeniería que ponemos a su disposición, por supuesto de Wincom, detrás con la colaboración de Redline, para que nada, trabajemos el día a día y veamos cómo podemos sacar proyectos adelante. También nos gusta hacer mucho de este tema de los webinars, más ahora pues sobre todo en este tema de cuarentena, pero siempre tenemos una agenda donde estamos hablando de los productos o soluciones que consideramos pueden ser interesantes para ustedes y para sus diferentes segmentos de mercado. Por supuesto, como distribuidor, tenemos en nuestras bodegas un gran stock. Entendemos que este es un punto bastante importante en todos los proyectos. Entendemos que el cliente, mientras toma la decisión, pues a veces pasan algunas semanas, pero en el momento que se define el proyecto, nos piden que casi tengamos de inmediato. Así que viendo esta conveniencia que es tan importante, pues tratamos de tener la mayor cantidad de stock a su disposición. Luego viene el tema de mercadeo. Nos gusta hacer muchos eventos. Por supuesto, en este momento no se podrían hacer, así que estamos dispuestos a trabajar con ustedes en temas de marketing digital, que nos digan, mira, creo que podemos hacer campañas en este segmento para conseguir más clientes. Todo este tipo de iniciativas las oímos desde nuestro departamento de mercadeo
y también la idea es que podamos crecer e identificar nuevos proyectos y nuevos clientes. Y por supuesto, otro tema bastante relevante y es el tema de crédito. Hacemos un estudio previo, temas muy sencillos y podemos otorgar esto para facilitar el movimiento. Así que estas son las 4 cosas que fundamentan nuestra propuesta de valor de Wincom Technologies. Por último, antes de darle paso a mis amigos de Redline, contarles quiénes somos los representantes, cómo estamos divididos en la región. De norte a sur, Cristian Ramírez, que está encargado de México, Centroamérica y Caribe. Estos son sus datos para que los tengan ahí. Igual se los vamos a compartir por correo electrónico. Quien les habla, Santiago Bravo, yo estoy encargado de la región andina, y Carlos Cubillos, encargado del cono sur. Así que estamos a su disposición. Por supuesto, detrás de nosotros hay todo un equipo, está todos mis compañeros de mercadeo, tenemos tema de preventa, las personas que nos ayudan procesando órdenes, bodega. Bueno, ustedes conocen cómo es este proceso, pero inicialmente el contacto sería con nosotros y ya estaremos viendo las diferentes oportunidades. Contarles, obviamente vamos, como les mencionaba hace un momento, vamos a hablar del tema de TV White Space, que vemos que está tomando mucha fuerza en nuestro mercado de Latinoamérica, sobre todo por lo que les decía, disminución de brecha digital, y los gobiernos están invirtiendo en este tema. Así que hoy nos acompaña Mauricio Meireles, que es el director comercial para toda Latinoamérica, y Germán Guerrero, que nos apoya también con todo el tema de preventa, ingeniería, y es quien también va a estar el día de hoy ayudándonos con la presentación. Así que Mauricio, Germán, les cedo el paso. Elaine, could you help me? Yes, here we go. Perfecto. Germán, Mauricio, ¿me escuchan? Sí, Santi, gracias. Creo que Mauricio tiene cerrado el micrófono. No hay problema, pero bueno, la idea es que Ok, continúes tú con la presentación y pues bueno, veamos todo este tema interesante que es el TV White Space para nuestra región, y pues que todos los asistentes, que como ves tenemos una gran audiencia, pues puedan conocer de esto e identificar todas las oportunidades. claro que sí, Santiago. Muchísimas gracias. Buenas Vale, tardes para todos. Eh, Agradecemos mucho su registro, su asistencia. Por alguna razón aquí por el sistema, Mauricio quería dar un saludo, pero tenemos el micrófono cerrado, pues estamos coordinando el webinar desde Estados Unidos. Entonces, bueno, los saludo de parte de Mauricio. Mauricio es nuestro gerente comercial para toda la región Latinoamérica. También, por supuesto, muchas gracias a Wincom que nos da la oportunidad de compartir esta información con ustedes, y esperamos que la presentación sea de mucha utilidad para todos. Vamos en el transcurso de la presentación a ver el porqué y la importancia de lo que es TV White Space o las bandas blancas de televisión o los productos enfocados a las frecuencias de UHF. Me presento, para los que no me conocen, pude ver que hay mucha gente amiga dentro de los asistentes. Para su información, estamos teniendo asistentes desde México hasta Chile, hasta todo Sudamérica, todo Centroamérica, Norteamérica, alguna parte y algo del Caribe. Eh, yo soy Germán Guerrero, trabajo para Redline desde hace un poco más de 9 años. Mi cargo actual es Technical Solution Manager y principalmente encargado de las actividades de preventa en toda esta región que les comento. Pues a nivel personal les puedo decir que cuento con más de 15 años de experiencia en el mercado de las telecomunicaciones. Es algo muy bueno. Todo esto lo podemos compartir con todos ustedes en el desarrollo de sus oportunidades y de sus proyectos. Por otro lado, esa experiencia pues dice también que ya estoy un poco viejo, pero bueno, lo importante es la experiencia que pueda compartir con ustedes. El tema es las bandas blancas de televisión. Es el objetivo de esta presentación. Les voy a pedir un gran favor para hacer más fluida la presentación. Vamos a iniciar con algunos slides, con el cuerpo del tema.
En el transcurso de la presentación, no estoy seguro si todos tienen acceso al chat. Por favor, vayan escribiendo sus preguntas y vamos a dejar un tiempo para que al final de la llamada, al final de la presentación, poder revisar cada una de ellas y hacer las aclaraciones que necesitemos, ¿ok? En caso que no lleguemos a cubrir todo esto, todas las preguntas, si es que llegaran a ser muchas por el tiempo, pues vamos a hacer un email y vamos a poner las preguntas y respuestas para todos los inscritos en la llamada. Bueno, acá pueden ver mi email. Un segundo, solo voy a organizar el... Ahora sí. Entonces, ¿cuál es la agenda de esta presentación? Vamos a hablar un poquito de Redline muy rápidamente. Vamos a explicarles de dónde venimos, quiénes somos, nuestros mercados, qué es lo que estamos haciendo. El concepto de las bandas blancas de televisión y las aplicaciones, cuál es el mercado objetivo de esta tecnología tan interesante, el fundamento de la base de datos. Realmente el nombre y el concepto es el TV White Space Database. Entonces es la base de datos de las bandas blancas de televisión. Entonces vamos a hablar también sobre este tema de las bases de datos, que por aquí, por lo general, son las principales preguntas o lo que la gente quiere conocer un poco más sobre estos temas. Las buenas prácticas, cómo desarrollar esta tecnología. Todos los que manejan y conocen las soluciones inalámbricas, pues por lo general hemos hecho soluciones en bandas licenciadas, 900, 2 gigas, 3 gigas, 5 gigas. Ahora nos vamos más abajo, vamos al espectro de UHF. Ahí es interesante, digamos que estamos hablando de una frecuencia inclusive por debajo de algunas frecuencias LTE, entonces es una frecuencia bastante interesante, bastante bonita, que tiene muchísimos beneficios y eso es precisamente lo que vamos a ver en el transcurso de la presentación. Después de todo esto, vamos a ver también muy rápidamente los productos de Redline, estaciones base, terminales disponibles para el mercado, los servicios que Redline tiene disponible para este tipo de proyecto y aplicaciones, algunos casos de éxitos, por qué Redline, y entramos a un segmento de aclaraciones y preguntas. Esta imagen que ven acá, pues por casualidad estamos preparando esta presentación desde hace más de 15 días. Esto lo vi en el periódico la semana pasada, en el periódico El Domingo la semana pasada. Hace referencia a brecha digital. Y pues lastimosamente eso es lo que los niños que están en regiones aisladas están viviendo, están desconectados, y esta es una tecnología que precisamente está enfocada en solucionar este tipo de problemas. Sobre Redline. Pues como Redline siempre hablamos de 3 palabras muy importantes, que es la robustez, la versatilidad y la confiabilidad de nuestros equipos. Nosotros siempre desarrollamos casos de éxito, desarrollamos proyectos que van a funcionar, que son realmente una solución y tratamos de trabajar siempre y de desarrollar un caso de negocios tanto con el integrador como con el cliente final para asegurarnos de que sea un proyecto realmente exitoso. La robustez de nuestros radios pues garantiza que se pueden instalar en ambientes rurales. Esta es una tecnología que, como vamos a ver más adelante, está enfocada en ambientes rurales. Entonces, un radio con condiciones robustas pues puede instalarse en el medio de una montaña, en el medio de un desierto, en el medio de la nada prácticamente. Y una vez esté funcionando, el soporte y la operación van a ser mínimo. Los radios de Redline no se rompen. Tenemos altísima disponibilidad, de tal forma que van a estar siempre funcionando. Versatilidad, pues es lo que les acabo de comentar. Pueden observar un poco la imagen a la izquierda. Nuestros equipos pueden ser instalados en prácticamente cualquier ambiente, pueden moverse de un lado al otro, pueden cambiar, pueden instalar en cualquier configuración dependiendo de las versiones de equipo y de software que tengamos, pero
básicamente enfocados en cualquier condición. Y por supuesto la confiabilidad, siempre hablamos de altísima disponibilidad y bueno, siempre hablando de tecnología de punta y el mejor costo-beneficio para el cliente. ¿Cómo nos aseguramos de esto? Pues es trabajar con el cliente, cuál es el problema, cómo lo resolvemos y cuánto va a ahorrar al incorporar tecnología de Redline en sus proyectos. Un slide sobre Redline. Somos una empresa ya de más de 20 años en el mercado, siempre trabajando soluciones inalámbricas. Estamos prácticamente atendiendo todos los países en el mundo, gente como Mauricio, como Germán Guerrero, prácticamente en 14 países en el mundo. Somos una empresa que cotizamos en Bolsa de Valores de Toronto, es la sigla de RDL.TO, como nos denominamos en la bolsa. Y un tema muy importante, tenemos un gran equipo de ingeniería, un gran equipo de investigación y desarrollo. Esto nos ha llevado a tener ya 61 patentes enfocadas en mercados de misión crítica, enfocados donde los clientes, soluciones enfocadas en las necesidades de los clientes. Como Redline siempre buscamos una solución y para eso tenemos un equipo interdisciplinario dentro de nuestro corporativo y en todos los países alrededor del mundo que pueden atender cualquier tipo de proyecto en cualquiera de sus etapas. De eso tenemos un slide al final que va a mostrar un poco más. Bueno, algo que olvidé comentar, nuestras oficinas principales están ubicadas en Toronto, Canadá, y desde allí se organiza todas las actividades en todas partes del mundo. A la derecha, los mercados principales que atendemos, el sector industrial, aquí hablamos de petróleo, minas, gas, sector gobierno, este es parte de los TV White Space, aquí es donde vamos a ver un poco más el movimiento de esta tecnología y de esta solución, y por supuesto el sector de los operadores cuando quieren ir a un proyecto con una tecnología robusta, confiable, para atender cualquiera de los mercados anteriores. Para complementar sobre Redline y nuestras soluciones, tenemos una solución que le llamamos Virtual Fiber. Dentro de Virtual Fiber está el tema de las bandas blancas de televisión. Bueno, dentro de este grupo de soluciones o de equipamiento, pues tenemos varias frecuencias, desde el UHF, TV White Space, hay equipamiento en 2 gigas, 3 gigas como bandas licenciadas y toda la solución en bandas no licenciadas. Enfocado en aplicaciones punto a punto multipunto. Nosotros le llamamos soluciones de bajo el punto a punto multipunto y en este caso de Virtual Fiber enfocado para atender soluciones que requieran grandes capacidades de datos con altísima disponibilidad. También contamos con una solución LTE enfocada en el sector industrial, nosotros le llamamos redes privadas para el segmento industrial, y también tiene una variedad de servicios y soluciones para resolver un montón de problemas en este mercado de las redes privadas. Como Redline, como les decía, tenemos un gran portafolio en una variedad de licencias, desde UHF, desde 470 MHz hasta 5.9 GHz. Por allí van bandas licenciadas, no licenciadas. Tenemos una gran variedad de producto. El segmento industrial, aquí a la derecha lo pueden observar, tenemos estaciones base, suscriptores, variedad de suscriptores y variedad de soluciones para atender el segmento industrial. También tenemos el segmento enterprise o el segmento comercial, donde tenemos estaciones bases, variedad de suscriptores con antena integrada más grande, antena externa para aquellos terminales que podrían estar más lejos y necesitan conectarse a una estación base punto multipunto o punto a punto. Entonces hay una variedad para poder trabajar y hacer los diseños con una flexibilidad increíble, donde vamos a dar soluciones a cualquier necesidad que tengamos en cada uno de sus proyectos.
Los servicios son servicios directamente de Redline, como les decía. Tenemos un grupo de ingenieros, un grupo de gente muy completo para apoyarlos en cualquier etapa de su proyecto, consultorías, diseños, gerencia del proyecto como tal, ejecución, despliegue del mismo. Software, temas de gestión, el Network Management System, la gestión de administrar y gestionar todos los productos y sistemas. Otras aplicaciones que van enfocadas también al mundo LTE. ¿Ok? Entonces, es una variedad, tenemos un abanico de productos, con soluciones a diferentes mercados, principalmente industrial, gobierno y los telcos. Pero la presentación de hoy está enfocado en Virtual Fiber, en la parte comercial o enterprise, enfocado en las bandas blancas de televisión. Este para mí es uno de los principales slides. ¿Qué son las bandas blancas de televisión y cuál es el concepto? La frecuencia de operación, como les decía, es una frecuencia muy bonita. Vamos a hablar de 470 MHz a 698 MHz. Estamos incluso por debajo o en donde operan las frecuencias de telefonía celular. Entonces pueden tener en cuenta que la propagación en estas frecuencias es muy buena. Estas frecuencias inicialmente fueron asignadas, digamos que a nivel mundial y por los estándares, para cubrir los servicios o para soportar los servicios de televisión análoga. Hoy por hoy, algunos países ya tenemos televisión digital. En el caso de Colombia, que es donde yo vivo, es la TDT. Y ahora, teniendo en cuenta que estos servicios estaban utilizando parte de este espectro y otra parte estaba libre de utilizar, pues, los estándares y los reguladores locales decidieron utilizar este espectro para también utilizarlo en algunas aplicaciones importantes, como la solución de banda ancha inalámbrica. ¿Ok? Entonces, sobre este espectro ya podemos hablar de soluciones de banda ancha. Y cuando hablamos de banda ancha, son capacidades importantes, transmisiones de datos importantes. Como les decía, el concepto es TV White Space Database. Entonces, está administrado por una base de datos. Esta base de datos va a ser regulada, administrada, definida por los operadores, perdón, por los reguladores locales. Entonces, siempre vamos a tener que hacer contacto con el regulador y con esta base de datos. Más adelante, en un siguiente slide, vamos a ver cómo lo hacemos. Como lo comentó Santiago, enfocados en brecha digital, esta es una solución que si va hacia las áreas rurales, pues es allí donde los operadores actuales pueden no tener cobertura, es allí donde las necesidades de algunos temas como educación, salud, y lo vemos también en los siguientes slides, son muy claras. Entendemos que en el mundo pueden haber, en el mundo y en promedio en casi todos los países, estamos hablando de más o menos un 30-40% de gente desconectada, y esto es general a nivel global. Entonces, la solución de brecha digital, resolver los problemas de brecha digital es muy importante para nuestros gobernantes. Esto realmente mejoraría la forma de vida de nuestra gente que esté en ambientes aislados, generaría mejor producción, mejor fabricación, mejor satisfacción en todo, y realmente es desarrollo para los países. Pues hablamos que estas frecuencias son muy buenas, tenemos muy buena cobertura, propagación con línea de vista, sin línea de vista, altísimas capacidades. Y para el caso de Estados Unidos, pues la base de datos que ellos manejan se llama Nominet. Es un ejemplo simplemente para compartirlo con ustedes. Nominet es quien administra el uso del espectro y permite a las empresas que quieren solicitar estas frecuencias
tener acceso y les asigna los canales más adecuados. ¿Por qué son importantes las bandas blancas de televisión? Pues es una solución que no es nueva. Nosotros como Redline tenemos este producto desde hace más de 4 años. Resurge desde el 2019, desde el año pasado, donde algunos países y algunos reguladores locales publicaron su regulación y se hizo pública. El uso del espectro ya es permitido en el caso de Estados Unidos, en el caso de Colombia específicamente como un ejemplo muy importante. Otros países ya lo están haciendo, otros países están escribiendo su regulación para asignar estas frecuencias en estos espectros. Entonces es algo que viene muy rápidamente y va a tener cobertura, pues en este caso a nivel de toda Latinoamérica, pero esto va para todo el mundo. Con base en todo esto y teniendo en cuenta que está enfocado en el mercado rural y que va a resolver muchos problemas de brecha digital y gente no conectada, pues los gobiernos, entidades gubernamentales y no gubernamentales están poniendo mucho ojo en este tipo de soluciones e incluso se pueden encontrar algún nivel de financiamiento o de apoyo para este tipo de despliegues. Hemos hablado mucho de lo buena que es esta frecuencia, pero un comentario más es que es la única frecuencia que está por debajo de 1 GHz. Teníamos 900 o tenemos 900, pero hace un año también este espectro fue reducido, entonces ahora no hay mucha capacidad de espectro en esta frecuencia. Entonces el TV White Space como banda libre en condiciones de regulación por la base de datos es una muy buena alternativa para este tipo de aplicación. ¿Cuáles son las aplicaciones y en dónde está enfocado? Pues como estamos hablando de un ambiente rural, las necesidades más grandes las podemos ver hoy por hoy. Tenemos la problemática del COVID-19, es algo que espero que salgamos muy rápidamente y que todos estén bien y nos estemos cuidando mucho, pero hemos visto en todos los países y la caricatura que puse al principio es que uno de los problemas más grandes que hemos visto en este tema pues es la educación. Muchos de los niños, de nuestros niños, por no tener acceso al colegio y no tener un sistema de comunicaciones importante, pues se han quedado sin educación, se han quedado sin asistir a clases, así sea de manera remota. Y hoy por hoy asistir a clases de manera remota, hacer telestudio, asistir al colegio por aplicaciones, se necesita un ancho de banda importante, se necesita una capacidad importante para soportar las aplicaciones que las entidades de educación tienen hoy para los niños. Entonces, hablar de ancho de banda, hablar de banda ancha, pues realmente estamos hablando de capacidades importantes que con soluciones como las bandas blancas de televisión se pueden solucionar. De igual manera, el tema de la salud, pues hoy por hoy, con mayor razón, debemos cuidar todas nuestras regiones aisladas, pues son muy importantes porque debemos de proteger a todo el mundo, no es solamente cuidarnos en el ambiente urbano, ¿no? Esto debería ser para todo el mundo y de esta manera, pues, tratar de combatir este tema de los virus con mayor rapidez incluso. El tema de la agricultura es muy interesante. Hay grandes cultivos que están tecnificados, organizados y necesitan comunicaciones, están en ambientes rurales, muy lejos de los cascos urbanos y necesitan comunicaciones. Entonces es otra gran necesidad. Igual hay regiones también aisladas, como casas, fincas, zonas que no tienen acceso de los operadores de Internet. Entonces, también aplica para este tipo de soluciones. Por favor, no olviden ir haciendo sus preguntas y sus comentarios en el chat de la aplicación. Pueden ir escribiéndolas y después vamos resolviendo una por una. ¿Cómo funciona? Lo más importante, y como les decía, es aquí donde tenemos las grandes preguntas. ¿Cómo funciona la solución de la base de datos de las bandas blancas de televisión? Primero que todo, en algunos países
podemos tener una base de datos que está administrada por el regulador local, el Ministerio de Telecomunicaciones o la entidad encargada del uso del espectro electromagnético. En este caso, la base de datos pues puede estar ubicada en cualquier parte del mundo, principalmente pues va a estar en las oficinas del regulador. Nosotros generamos nuestros radios son basados en hardware y software. El software del radio va a definir el estándar de la base de datos que se esté utilizando. Pueden haber algunos diferentes estándares o la base de datos puede variar de país a país. Entonces, el radio va a tener la licencia adecuada para comunicarse con la base de datos. En este caso, el radio master, nosotros le llamamos el sector controller o el sector principal de una red punto multipunto, con algunas configuraciones, se va a conectar a la base de datos a través de internet. Después de que el sector controller se comunique, el suscriptor se asocia al sector controller e inmediatamente el suscriptor también hace su reporte a la base de datos. Básicamente es eso de manera rápida y en resumen la explicación cómo funciona, pero siempre tanto estación base o máster o suscriptor o terminal, los dos deben estar asociados a la base de datos. Temas importantes, esos equipos o los radios de Redline van a tener algunos parámetros como las coordenadas, que es un tema muy importante, las coordenadas definiendo su ubicación geográfica exacta. Entonces, estas coordenadas le van a decir a la base de datos, yo estoy ubicado aquí en esta región, al igual que el suscriptor terminal. Entonces, la base de datos, entendiendo que ese equipo está en esa región, le va a asignar la frecuencia adecuada para operar en esa región específica. ¿Ok? Espero más o menos haber sido claro en esto, pero es muy sencillo. Digamos que en TV White Space siempre debe haber una base de datos que lo regule, que lo administre. Hay algunos países que no utilizan base de datos, utilizan un tema genérico como UHF o frecuencias en UHF. Igual nosotros el radio funciona en todo el espectro de UHF. Por configuración de software podemos decir que vaya a una base de datos o si no hay base de datos, que trabaje de manera independiente. Preguntas y respuestas, buenas prácticas y recomendaciones. Bueno, si surgen preguntas adicionales, pues las vamos a, adicionales a lo que ya podamos haber resuelto en la presentación, las resolvemos al final. Pero las buenas prácticas y recomendaciones para iniciar un despliegue de bandas blancas es hacer contacto con el regulador local, entender la regulación, entender si estas frecuencias ya están disponibles. Las bases de datos, yo lo expliqué de una manera muy rápida, pero las bases de datos realmente dan muchísimas directrices para la administración o para la operación de la red, entre ellas la potencia de irradiación de los radios, la altura máxima donde pueden estar implementadas las estaciones bases, las bases de datos o el corazón de la red de una red TV White Space va a asignar la frecuencia de operación de esa red o de esa estación base. Entonces, es por eso que siempre hay que tener buena relación con el regulador, conocer cuál es el estándar que usa la base de datos y así vamos entendiendo cómo desarrollar nuestro proyecto. Por supuesto, debemos conocer información detallada de cada uno de los sitios a conectar, coordenadas geográficas desde el principio. Desde el principio es importante que conozcamos dónde están ubicadas esas escuelas que vamos a conectar, dónde están ubicados esos colegios, esos hospitales, esas fincas, todo lo que esté dentro de nuestro proyecto. Es importante conocer sus coordenadas porque va a ser información que más adelante la vamos a necesitar. Por supuesto, hacer los estudios de sitios, entender alturas, postes, mástiles, torres, ubicaciones disponibles de estaciones base. Por supuesto, estudios de cobertura. Los estudios de cobertura son los que van a definir muchísimas cosas. Van a definir si una estación base
es viable o no es viable para dar cubrimiento a esos sitios que queremos conectar. Una vez tengamos resuelto todo lo anterior, también es muy importante tener análisis de espectro, entender que la frecuencia de operación asignada por el regulador está, es utilizable, no tenemos ningún nivel de interferencia en ese espectro. Entonces es también muy importante hacer estos análisis y estos estudios previos a cualquier despliegue. Teniendo en cuenta qué tipo de servicios y aplicaciones queremos utilizar o que queremos desplegar en nuestra red o los requerimientos de la red, tenemos que hacer, por supuesto, también algunos estudios de capacidad y algunos cálculos para entender que esas capacidades iban a estar dentro de las capacidades que vamos a tener en la red. Selección de antenas adecuadas. Hoy por hoy ya los fabricantes de antenas tienen un abanico importante de antenas en este espectro. También se dieron cuenta que es un mercado que está requiriendo una variedad de antenas para despliegues importantes. Entonces, Wincom va a poder asesorarlos también con las antenas más adecuadas junto con nosotros para cualquier tipo de proyectos, sea configuración punto multipunto o sea configuración punto a punto. Por supuesto, soporte de fábrica, manejo de los proyectos con integradores certificados. El integrador, la empresa que se vaya a hacer cargo del producto es muy importante que cuente con experiencia, que tenga el apoyo de fábrica, eso lo reitero, para apoyarlos con el despliegue de su proyecto. Bueno, vamos a entrar ya a la línea de Redline. Esto pues también es un tema que lo pueden revisar en más detalle. Los datasheets de nuestro producto los pueden encontrar en la página web rdlcom.com. Ahí pueden encontrar todas las hojas de datos y toda la información que necesiten. Temas muy importantes, la solución de Redline tiene una muy buena eficiencia espectral. En el caso de las bandas blancas de televisión, pues estamos hablando de canalizaciones de 6 MHz. Imagino que esa va a ser una de las preguntas que pueda venir. 6 MHz o podemos llegar hasta 4 canalizaciones de 6 MHz si fuera necesario. Entonces, podemos hacer un buen uso del espectro electromagnético. Hacer un buen uso del espectro electromagnético significa que con un pequeño tramo de espectro podamos entregar la mejor o la mayor capacidad de datos en el sistema. Entonces, la solución de Redline, por ser una solución con un radio dual, un radio doble, con soluciones importantes como MIMO A, MIMO B, dentro del radio hacemos diversidad de espacio, podemos dar gran cobertura y gran capacidad dentro de este sistema con cualquier espectro electromagnético que estemos trabajando. Otro tema importante, nosotros podemos trabajar en configuraciones de fren fijo y fren variable. Esos son unos temas técnicos un poco más avanzados, básicamente dependiendo del tipo de servicios, la configuración de la red, la arquitectura, si es una red multicelda, donde tengamos muchas bases, muchos sectores juntos, pues vamos a hacer la recomendación más adecuada para operar, dependiendo del tipo de tráfico también que tengamos. Todos nuestros sistemas están construidos con un GPS incorporado, de tal forma que la sincronización es muy fácil de hacer. Y un tema muy importante, una estación base, un sector controller de Redline puede soportar hasta 120 suscriptores remotos, de tal forma que el costo-beneficio del proyecto va a ser importante. Podemos tener muchos terminales por sector, haciendo el proyecto más costo-beneficio para el cliente final. Sobre los terminales, el terminal disponible para este mercado en Latinoamérica es un terminal conectorizado para antena externa. Es el que ustedes pueden observar aquí en la parte izquierda de la pantalla, es el Enterprise RF, aquí ven los dos colores para la dual. Este equipo pues viene con todos sus accesorios, kit de montaje, fuente de poder, accesorio para que el cable que alimenta el radio no permita acceso de humedad, ni agua, ni sólidos. Como les digo, las especificaciones técnicas pues, son públicas, las pueden ver en nuestra página web.
son generales tanto para estaciones base como para suscriptores. La diferencia del uno del otro pues es que las bases siempre van a tener un GPS y los vamos a definir por el software diciéndole a uno que sea estación base y al otro que sea suscriptor, y básicamente esto lo hacemos con una licencia de operación que le ponemos a cada uno de los radios al iniciar el proyecto. Todas estas características técnicas hacen que nuestros proyectos presenten mucho más ahorro para los despliegues. Las soluciones de Redline, por tener mayor capacidad, mayor cobertura, necesitan menos infraestructura de torres, menos infraestructura de sistemas eléctricos, de protecciones. Y más o menos conocemos la participación de cada uno de los componentes de la red. La solución de equipamiento de radio puede estar en un 30-40% y la infraestructura de torres, sistemas eléctricos, switches, networking puede ser un 60% más del proyecto. Si con el equipamiento que seleccionen para la red, como el caso de Redline, hace que ahorren en ese otro 60%, realmente van a tener un costo-beneficio muy importante para su proyecto. Al utilizar una tecnología como la de Redline, van a tener unos costos de operación realmente reducidos, porque como les decía, son radios diseñados para no fallar, para no romperse. Un poco más sobre Redline y cómo soportamos los proyectos. Lo vimos desde el principio. Tenemos una unidad de servicios que puede soportar el proyecto desde el principio. Podemos estar con ustedes desde la consultoría del proyecto, definir el alcance del mismo proyecto, seleccionar las frecuencias de operación, apoyarlos en todo lo que fuera necesario para el despliegue inicial, el diseño, hacer estudios de cobertura, de capacidad, el diseño de la red IP si fuera necesario. Para esto también contamos con una unidad específica de diseño. Está en Canadá, ahí tenemos un grupo de ingenieros muy importantes trabajando en diseño. Tenemos herramientas especializadas para hacer este tipo de diseños. Otros fabricantes usualmente trabajan con herramientas libres por ahí que se encuentran en internet. Muchas veces no son tan profesionales. Nosotros contamos con toda la infraestructura para garantizar que un proyecto va a ser realmente funcional y va a ser un caso de éxito y vamos a tener clientes satisfechos detrás. El soporte, pues tenemos grupos de ingeniería también en todos los niveles de los proyectos, desde gente haciendo gerencia de proyectos o project management, tenemos ingenieros en campo, ingenieros de operación, que podrían estar en el proyecto en el momento en que los clientes finales o ustedes lo consideren conveniente, y pues por supuesto también un área de despliegue donde tenemos todo un equipo también importante para acompañar el proyecto, ¿cierto? Entonces, podemos ir desde el principio hasta el final con compañía de fábrica para apoyar sus proyectos. Seleccionamos algunas imágenes de cómo termina un estudio. Este es un pequeño estudio para 4 estaciones bases, donde se hace un estudio de cobertura, donde determinamos por cada uno de los colores cuál es la modulación que se está entregando en cada una de las regiones. Esto, digamos que se lo puede observar incluso en alta resolución y entender si hay una escuela, un colegio, un hospital, un punto a conectar en cualquiera de las zonas, en qué tipo de modulación va a estar operando. Vamos a poder hacer la asignación de las frecuencias a cada uno de los sectores o de los sectores de estaciones bases y conocer los detalles, cálculo de enlace y perfil de cada uno de los sitios si fuera necesario. Entonces, Santiago, creo que esto es como lo que teníamos para mostrar por ahora. No sé si tenemos preguntas que quieran que revisemos. Con muchísimo gusto lo podemos hacer. Hola, hola, ¿me escuchas, Germán? Sí, señor, aquí estoy. Bueno, dame un segundo, entonces vamos a revisar las preguntas que tenemos. Listo, entonces mira,
Víctor nos pregunta, ¿con esta tecnología es factible distancias de 6 a 30 kilómetros con capacidades de bajada de 25 y subida de 5? Sí, como les decía, las preguntas típicas son cobertura, capacidad y la respuesta es sí, entendiendo qué tipo de antenas vamos a manejar en el proyecto, qué condiciones tenemos en topografía, en geografía en el proyecto, pero la respuesta es sí, digamos que las capacidades pueden variar dependiendo el espectro asignado en cada uno de los países para operar. Generalmente, bueno, les pongo el caso de Colombia. En Colombia podemos empezar con canalizaciones de 6 MHz, donde si el operador tiene disponibilidad de frecuencias en esa región, podría asignarles los canales que ustedes se pongan de acuerdo con el operador. En el caso de Redline podemos hacer algo que técnicamente se llama channel bonding, que significa agrupar canales. En este caso, como Redline, podemos agrupar hasta 4 canales. Y como capacidad en 4 canales, nosotros podemos tener una capacidad de 180 megabps agregados. Entonces, la capacidad no es un problema y la cobertura va a depender del tipo de antena y tamaño de antena que utilicemos en el sistema. Ok. Mira, también nos pregunta Sergio que si tú tienes conocimiento acerca de la regulación en Argentina. Yo no lo conozco, puede ser que Mauricio, que es mi director, lo conozca. Él atiende más el Cono Sur que yo, pero lo dejamos como una pregunta para contestar por escrito. Ok. Hay muchas preguntas del tema de línea de vista, Germán, que no sé, recomendaciones. eh, sí, o sea, básicamente la pregunta que regularmente uno recibe cuando habla de esta tecnología es, ¿funciona sin línea? NLOS. Ujú. Sí, funciona sin línea de vista. Recomendación importante, hacer un estudio previo, entender hacer un estudio de escritorio, hacer un estudio de sitio, hacer los iSurveys adecuados, hacer los cálculos necesarios y vamos a entender pues que en qué condiciones podremos funcionar sin línea de vista. Por supuesto, no vamos a atravesar el Everest, no vamos a ir de una montaña, no vamos a atravesar una montaña, pero el hablar de trabajar en bandas UHF, en bandas tan bajitas como las de UHF, la propagación es mucho mejor que en el caso de las bandas de 5 GHz. Ok. Mira, Fernando nos pregunta si pudieras comentar un poco al detalle algunos casos en Colombia. Dice que le gustaría como conocer en qué región fue y pues como los resultados, cómo está comportándose la red. Sí, tenemos ya algunos despliegues interesantes, muy bonitos en Colombia. Específicamente uno de ellos es un proyecto para conectar escuelas. Es el caso de una gobernación. Ellos tomaron la decisión de desplegar su propia red privada. El mejor caso de negocios que puede tener cualquiera versus a pagarle a un operador una recurrencia mensual. Todo tiene que tener un estudio. Nos fue muy bien. Había un universo gigante de escuelas a conectar. Obviamente eso va a depender de departamento a departamento, de estado a estado, del tamaño de cada uno de nuestros departamentos. Pero teniendo en cuenta que tuvimos un gran universo para conectar, se logró cumplir el objetivo y se conectaron las escuelas de la mejor manera. Ese es uno. Tenemos otros proyectos como que algunos operadores de servicios eh, tenían soluciones hoy por hoy trabajando con soluciones satelitales en regiones muy aisladas del país y esto también presenta un gasto recurrente tanto como para el cliente final, que puede ser incluso el mismo gobierno, o tanto como para ellos en su administración y operación. Tomaron la decisión de cambiar algunos de estas soluciones satelitales eh, por soluciones terrestres en TV White Space y realmente se puede encontrar un caso de negocios importante ahí. Tengo otro incluso acá en Colombia, tenemos una gran cantidad ya, un buen número de terminales instalados, otro wireless ISP, enfocado en regiones aisladas, por supuesto. Estoy hablando de los llanos orientales en Colombia, la región donde empieza la Amazonía colombiana para los que no son colombianos.
Y regiones aisladas en el país como el Chocó, que es la parte del Pacífico, y la parte norte del país donde los operadores no llegan prácticamente. Entonces esta es una solución con que resolvemos muy fácil esa problemática, ¿no? Entonces son casos de negocios para los operadores, para los wireless ISPs, y casos de negocios importantes también para los gobiernos que quieren resolver este tema de brecha digital. Ok. Ricardo pregunta también acá en Colombia si ya se conoce si está lista la base de datos con la ANE. Bueno, esto tendríamos que preguntarlo, tenemos que manejar con la ANE y ellos tendrán la mejor respuesta para esta solución. Lo Eh, dejamos tengo pendiente mucho, también. tengo mucho contacto con ellos, pero preferiría tener como que una respuesta oficial de ellos para todo este grupo de personas que asistieron aquí a la presentación. Ok, ahí pues las preguntas que te decía de no línea de vista, si pudiera sacarse a 5 kilómetros, pero bueno, vamos a depender del estudio que mencionas, ¿no? Sí, 5 kilómetros es sin problema. Digamos que 5 kilómetros es una distancia interesante. El tamaño de las antenas en UHF es algo que siempre tenemos que revisar. Pues como les decía, como ustedes como Wincom, como distribuidores, tienen una variedad de accesorios y entre ellos antenas, y vamos a poder seleccionar los más adecuados para estos despliegues. Entonces, 5 kilómetros sin problema. Ok, mira, dice, ¿es posible colocalizar la radiobase de TVY Space en la misma torre o cerca de una con un canal de televisión? Esa es una muy buena pregunta. La respuesta es: no es recomendable estar cerca de los repetidores de televisión. ¿Ok? No es recomendable. Nosotros estamos hablando de transmisión en milivatios y estoy hablando de la regulación, no solo de Redline, sino de la regulación. En el tema de TV White Space te permite milivatios, y en el tema de televisión, ellos por tener gran cobertura y el caso de los canales de televisión digital o análoga, ellos hablan de kilowatts desde 8 hasta 16.000 kilowatts. Entonces eso es una potencia grandísima y no es recomendable. La definición final, la respuesta como tal es: no es recomendable estar cerca de una repetidora de televisión. Es por esto inclusive que las regulaciones exigen un desnivel de altura con respecto a una ubicación geográfica o una altura sobre el nivel del mar, que por lo general siempre va a estar muy por debajo de las alturas que los operadores de televisión seleccionan. Entonces, respuesta: no es recomendable. Ok, mira que hay muchas preguntas del tema regulación en Argentina. Ya he leído 4, entonces creo que es Las importante contestamos por escrito, claro que sí. que veamos ese tema. No sé Eh, si Allen puede abrirle el micrófono a Mauricio y de pronto Mauricio nos puede responder esto de una vez. Todavía tenemos algunos minutos. Sí, nos quedan algunos minuticos para responder. si quieres, ya le aviso por acá. Nos preguntan aquí el tema de calidad de servicio y bilance, o sea, con eso sin lío, ¿verdad? Sin lío, pues como les decía, nuestra solución TV White Space es una solución muy madura. Está dentro de la familia RD3000, dentro del grupo de equipos que nosotros llamamos Virtual Fiber. Allí nosotros hacemos una definición de servicios por VLANs. Podemos tener un grupo muy importante de 32 VLANs por sector controller sin problema, y gran cantidad de servicios independientes y diferenciados en calidad de servicios en los suscriptores. Así que eso lo solucionamos sin problema. Otra de las preguntas es si no está esta base de datos, ¿hay alguna otra forma? Dicen, no sé, un analizador de espectro o algo así. No, claro que sí. Les comentaba que algunos países ni siquiera lo manejan bajo el concepto de TV White Space Database. Ellos lo manejan bajo el concepto de UHF. Entonces, en ese concepto es la utilización de esas frecuencias. Entonces, nosotros como Redline
La tecnología la tenemos y como les decía también, nosotros manejamos nuestros radios tanto por hardware como por software. Entonces, le ponemos el software adecuado y en ese caso no vamos a necesitar o no vamos a depender de la utilización de una base de datos. Entonces, la respuesta es, podemos hacerlo con base de datos y sin base de datos. Es importante y eso fue uno de los temas interesantes porque en el título de la presentación no solo dejamos TV White Space, sino UHF también. Ok, perfecto. ¿Esta tecnología la pueden usar nuevos carrier o WISP o solo el gobierno? No sale en qué No, la país. puede, Pero, entiendo que la pueden usar cualquiera mientras la regulación se lo permita. En el caso de Colombia, como les digo, tenemos caso de operadores trabajando proyectos para el gobierno. Tenemos proyectos de gobierno que son administrados por operadores y tenemos wireless ISPs haciendo servicios en regiones aisladas, pero en general resolviendo problemas de brecha digital. Entonces, va a depender un poco de la regulación local de cada país, pero la respuesta es, hay que estar en contacto con el operador, pero entendería que sí, porque la problemática es resolver brecha digital. ok, ok. Consumo de los radios en cuanto a potencia, Germán. La solución de Redline es muy versátil en ese tema. Nosotros hablamos de siempre de por debajo de 15 watts. Entonces, pues podemos funcionar incluso con un panel solar muy chiquito, con un inversor muy chiquito. Es muy fácil para nosotros trabajar también con alimentación DC. Ok. También regulación en Perú, regulación en Chile. He estado personalmente en contacto con los reguladores de Perú, ellos están muy interesados en el tema, entiendo que está andando, pero también para hacer una respuesta formal quisiera tenerla directamente desde ellos para transmitirla. Ok. Chile también sé que lo maneja más Mauricio que yo, pero lo podemos hablar de regulación, podemos contestar como que de caso a caso, por Ok, escrito. perfecto. Todavía nos siguen escribiendo como que, a ver, espérame. Es importante que aclaren qué se debe, es importante que aclaren qué se debe consultar respecto a la regulación. Bueno, la primera pregunta es la utilización del espectro, si hay espectro disponible dentro de TV White Space, si lo manejan como bandas libres o como bandas licenciadas, y, y si existe una base de datos, porque esa es una información que para nosotros como fabricantes la debemos conocer muy bien desde el inicio del proyecto. Entonces, por allí es importante empezar a conocer estos temas, la frecuencia de operación, la disponibilidad de base de datos eh, y conocer pues la regulación, entender el documento, qué es lo que pide para hacer un manejo o un uso legal pues de estas frecuencias, ¿no? Es como lo más importante, son documentos que dicen cómo se manejará, cómo será el contacto con la base de datos, la ubicación y altura de las estaciones bases, el manejo de la potencia, la asignación de frecuencia o no, si puede ser manual o no, eso va a depender de país a país, pero eh, todo va a estar escrito en la regulación. Ok, me dice que para temas de regulaciones, si Mauricio quiere comentarnos algo, ya está habilitado para que habilite su micrófono. Olá, Santiago. Olá, Germán. Olá a todos. Muchas gracias ahí a todos por estar ahí en nuestro webinar. Es un placer estar ahí con todos. Y bueno, sí, Chile, Subtel estaba ahí ya empezando trámites, estudios, hasta salir con una regulación final. Y Argentina lo mismo, entiendo ahí que algunas empresas ya tienen ahí la posibilidad de utilizar TV White Spaces en Argentina. Y nosotros estábamos antes del virus, ya estábamos ahí hablando para empezar la homologación de equipos con pruebas que hay que hacer en cada país para tener los equipos homologados y listos para utilización en Argentina y también en Chile. ¿Sí?
Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, no, yo creo que nos faltaba ese tema de la regulación. De igual forma, pues les estaremos enviando la información a todos. Muchas gracias por asistir. Gracias, Germán, Mauricio, por la presentación. Y bueno, Gracias a seguimos. ustedes. Ahí está toda nuestra información y les estaremos enviando un correo con todos los detalles. Perfecto, Muchas gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Hasta luego a Buen día. todos. Hasta luego. Bueno.